Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos del primer cuento marxista para niños. Me refiero al cuento escrito por uno de nuestros peruanos más conocidos, un poeta que en el transcurso de su carrera nos ha deleitado con sus cuentos, obras, entrevistas, artículos, poemas, entre otros. En la actualidad es muy leído y estudiado por las grandes facultades de la literatura del mundo. Me refiero al gran César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en la ciudad de Santiago de Chuco, una pequeña ciudad rural, mestiza y de habla española. Los indígenas y quechua hablantes formaban parte de esta ciudad, donde nació, en la cual era el último de sus 12 hermanos. Sus padres eran hijos de clérigos y españoles. Se menciona que en su infancia este jugaba a tener hambre, robando panes para luego comérselos. También se comentaba que él escribía cartas en la tierra, mencionando que eran cartas para su madre, diciendo que él tenía hambre. La familia de César Vallejo no poseía de muchas riquezas, pero sí podían vivir de forma cómoda, ya que su padre había sido gobernador de la ciudad. Un dato interesante que podemos rescatar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, él los clasificaba por grupos, siendo los cuarto viejos, los cuarto mayores y los cuarto menores. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En el mismo año entra a trabajar como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. César Vallejo viajó a Europa e hizo muchos viajes en 1923. Luego, él viajó a diversas ciudades, las cuales son Madrid, Moscú y Berlín. Permaneció en el viaje durante 15 años. Luego, él se casó con Georgette. César Vallejo, en su soneto Piedra Negra sobre una piedra blanca, dicen que un Viernes Santo murió un 15 de abril en 1937. Este fue una figura de la poesía durante el siglo XX. El escritor César Vallejo en 1925, con la ayuda de su amigo Pablo Abril, que trabajaba en el Diplomado de Madrid. Lo primero que notó Vallejo en su llegada a París fue la Torre de Eiffel, el cuartel de los Inválidos, el Sena, el Arco del Triunfo. Su vida parisina estuvo signada por la pobreza aguda. Cuando llega a París, que para Vallejo era la ciudad de luz, y lo dice en sus primeros artículos, loa la belleza arquitectónica de París. Su entusiasmo se ve reflejado en las cartas que envía a su familia cuando habla de la gran capital, que es lo más bello que ha hecho Dios en la tierra. Cuando escribió el cuento Paco Yunque, trataba de denunciar a través de esto el poder de la sociedad que tenía el más rico contra el más pobre, ya que podían maltratarlos y a ellos no les podían decir nada, ya que eran unas personas adineradas. Se burlaban de Paco Yunque, ya que él venía de una familia humilde que vivía en el campo y era un chico tímido. Sus padres trabajaban para la familia griega. Paco Yunque es uno de los cuentos más conocidos y divulgados de César Vallejo. En Paco Yunque, Vallejo retrata el modelo educativo tradicional, muestra la incapacidad de un profesor frente a la presión por nivel económico, parcializando y no es equitativo frente al clamor de los demás. Al tolerar que el niño grieve, haga y diga lo que se le antoje, solo porque era de una familia adinerada. El maestro ayuda a distorsionar la información de su identidad, permitiendo que desarrolle una actitud egocéntrica. También inculca a los demás a que la riqueza nos hace dignos, incluso que no nos hace cometer errores.
Paco Yunque revela un sistema de construcción social basado en la exclusión. En ese sentido, este fija su atención en la devastación cultural, producto del racismo y clasismo. Vemos cómo los niños se comportan según las reglas que aprendieron en el hogar. Paco Yunque es un niño que llega del campo junto a su madre a trabajar a la casa de Dorian Grieve. El hijo de esta familia, Humberto Grieve, a través de sus juegos nos recuerda que la escuela es también un espacio en el que se anidan varios de los problemas que aquejan aún a nuestra sociedad. Este es uno de los cuentos que cada niño ha leído por lo menos una vez en su vida, ya que forma parte de los clásicos cuentos que se enseñan en los colegios. Se ha visto o se evidencia el bullying escolar, aquella forma de violencia entre compañeros. Y en este cuento, Paco Yunque sería molestado de manera constante por Humberto Grieve, aquel compañero que decía que Paco era su muchacha. Hoy en día muchos niños quienes no pueden defenderse de manera efectiva están en una posición de desventaja o inferioridad, lo cual puede generar muchos problemas, como depresión o intentos de suicidio. Y es ahí donde no queremos llegar. Compañeros, seamos aquel reflejo de valores e igualdad, de modo que los niños que están en formación vean la importancia del respeto y de la igualdad hacia los demás. También sabemos que la discriminación es una práctica cotidiana, que consiste en dar trato favorable o desprecio inmerecida a una determinada persona. En el cuento vemos como Humberto Grieve discrimina a Paco Yunque por el rol que su familia tiene en su casa. Realmente debemos empezar a ver la esencia de la persona, una esencia llena de virtudes que nos ayudará a tener una sociedad más humana, con muchas más oportunidades y con el mismo respeto para todos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Asimismo, la posición económica vista en el cuento muestra la falta de valores, la cual causa que muchas personas sean humilladas por no tener dinero. Porque bien sabemos, vivimos en una sociedad que conoce muy bien el precio de todo, pero sin embargo no conoce el valor de nada. No nos guiemos por el dinero y veamos los buenos valores que nos puede transmitir la persona, porque no olvidar que quien tiene poco puede llegar a obtenerlo todo, y quien tiene todo puede llegar a perderlo todo, y ahí verdaderamente llegar a conocer el sentido de la vida. En la actualidad, el bullying es un término muy sonado debido a las constantes acciones de este tipo que se producen en diversos colegios, con el que se hace referencia a las agresiones de tipo verbal, psicológicas y físicas que se dan. Y no encontré mejor ejemplo similar que lo que padeció el personaje Paco Yunque. César Vallejo muestra a través de una obra de lenguaje sencillo el maltrato físico y psicológico que padecen sus protagonistas. A Humberto Grieve, de un estatus económico muy alto, y Paco Yunque, de estatus económicos bajo, pero a la vez muy talentoso. Podemos decir que César Vallejo, el autor de esta obra, describe a grandes rasgos las emociones y tristezas que atravesó una persona en sus obras. Uno de ellos es el de que vamos a hablar, Paco Yunque. Podemos decir que en la historia se estableció que existía una enorme desigualdad social en ese momento entre pobres y ricos. Se puede ver que las autoridades en ese momento no mostraban mucho interés por las personas de escasos recursos porque veían que no podían derivar cualquier beneficio económico de ello. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conoces sobre la desigualdad social y cuál es tu opinión acerca de esta obra escrita por el poeta César Vallejo?